Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de Encuentros Cuánticos, a esta hora tan divina de la noche, en la que decidimos darnos un espacio, un tiempo, preparándonos para un merecido descanso, luego de haber superado los desafíos del día y reconocer además que hemos hecho lo mejor que sabemos con lo que tenemos y nos damos también el permiso de irnos a dormir en paz, sabiendo que estamos en trascendencia, transformándonos, siendo más conscientes de quiénes somos realmente. Quiero agradecer a las personas maravillosas que hacen posible este encuentro cuántico. Desde Radio Sintonía 1420 AM, agradezco a la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la producción de este espacio Víctor Nieves, en los controles Trinidad Estrada. Y ante los micrófonos, aquí estoy entre dos y más, Dulaina Ávila. Puedes ingresar a nuestra página web www.radiosintonía1420.com.be para participar en nuestro chat, realizar tus preguntas, comentarios o inquietudes. Y si quieres escucharnos en diferido, lo puedes hacer por nuestro canal de YouTube, BN Medios. Escríbenos en la sección de comentarios, donde gustosamente te daremos respuesta. También puedes escuchar en diferido en mi canal de YouTube, Dulaina Ávila, y mi canal de Telegram, Encuentros Cuánticos. Las cuentas en redes sociales de Radio Sintonía 1420 AM son @Sintonía 1420 AM en Twitter, @Radio Sintonía 1420 en Instagram y Facebook. Si quieres estar entre dos, tú y yo, en consulta, puedes llamar al teléfono 0424-125-3710 y seguirme por Instagram, @entre222, para conversar y facilitar ese proceso de vida en la cual te sientes estancado o estancada. También quiero agradecer a estos oyentes maravillosos, esta audiencia que sigue creciendo, por acompañarme aquí, entre dos y más, en este encuentro cuántico, para que podamos reflexionar y reconocer que eso que nos lleva a transformarnos, a redimensionarnos, a ese darnos cuenta de nuestra esencia, para justamente hacer contacto con quienes somos realmente. Estamos aquí, en el ahora, entre dos, sin las barreras del tiempo ni la distancia. Y justamente quiero comenzar con ustedes el programa del día de hoy, conversando de un tema que me pareció maravilloso, me pareció fascinante. Tuve la oportunidad de compartir con un grupo hermosísimo en días pasados en el restaurante ático del Hotel Eurobuilding en Maracay, en compañía de la doctora Zaida y también del psicólogo José Félix, sobre vivir mi sexualidad. Y hablábamos justamente de cómo vivimos la sexualidad en las diferentes etapas de nuestra vida. Pero justamente hoy quiero conversarles del tema que yo propuse, que mientras lo desarrollaba fue muy hermoso, porque pude hacer ese intercambio con las personas que nos acompañaron. Y ese tema que hoy les traigo tiene que ver justamente con la sexualidad sagrada, con un tema que estamos escuchando desde hace algunos años atrás, sobre eso que llaman el sagrado femenino y el sagrado masculino y ese matrimonio sagrado. Es de una profundidad extraordinaria que podemos mirarlo desde varios ángulos, por así decirlo. Lo podemos ver desde un proceso histórico, lo podemos ver desde el empoderamiento femenino, lo podemos ver justamente desde la parte de la sexualidad, de la fisiología, de la biología, de las emociones, de ese intercambio con el otro. Y por supuesto, cuando hablamos de sagrado, también estamos hablando de aquello que nos parece importante. Así que vamos a ir a empezar con esas sutilezas. Vamos a entrar en calor. ¿Les parece entonces si entramos en este calorcito para hablar justamente de eso que se llama el sagrado femenino, el sagrado masculino? Pues sí, en principio vamos a ir desmenuzando
¿Qué será eso que es sagrado? Cuando hablo de algo sagrado, ¿a qué me refiero? Y es justamente me refiero a aquello, a algo que es digno de veneración, digno de respeto. Entonces el término de sagrado se refiere a la importancia que se le otorga a algo, el respeto que le otorgamos a algo, la consideración que le otorgamos. Entonces cuando hablamos de sagrado femenino, estamos dando su justo valor, su justa importancia, respetando y venerando todo aquello que tiene que ver con lo femenino. Es imposible entonces hablar del sagrado femenino sin conversar sobre el sagrado masculino, porque les comento que esas dos polaridades, como ustedes bien saben, quienes me siguen, esas dos polaridades, la polaridad femenina y la polaridad masculina, coexisten en cada uno de nosotros, independientemente de nuestro género. Y luego vamos a ir haciendo la diferencia o identificando qué quiero decir cuando les menciono la palabra género. Y de esta manera damos comienzo a nuestro encuentro del día de hoy, aquí esta noche, entre dos y más, en nuestro programa de Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420, y vamos a hacer una pausa necesaria para ir reacomodándonos en esta nochecita del día de hoy. Nos escuchamos en breve. Y estamos de vuelta aquí en tu programa de Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, en este programa maravilloso donde estamos hablando y lo hemos dedicado a conversar sobre eso del sagrado femenino, el empoderamiento del sagrado femenino y el sagrado masculino. Les comentaba en el segmento anterior justamente ¿a qué nos referimos con el término de sagrado? Aquello que le damos importancia, que le damos un valor relevante, que veneramos por considerar que es importante en nuestras vidas. Entonces, desde allí, cuando reconocemos que tenemos y que somos una energía sagrada, estamos cultivando nuestro amor propio. Estamos cultivando ese sentirme, cómo me siento dentro de mí mismo, dentro de mí misma, y cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono con lo externo y cómo me relaciono desde el otro. Cuando tengo una conciencia de que mi energía es sagrada, porque es única, es especial, es importante para mí, desde allí me voy consolidando. Y eso es aspectos, o esos son aspectos que tenemos que rescatar justamente en estos tiempos, en nuestra sociedad, donde vemos que estamos hechos prisioneros por los miedos que construimos, por nuestras creencias limitantes que también hemos construido, por un mundo hostil que hemos construido, y es importante el reconocernos desde nuestra esencia. Así que este tema me parece fascinante porque nos da información, nos da contención, nos invita a ese despertar de conciencia, nos invita a ser conscientes de algunos aspectos de nuestra dimensión humana, de la cual o con la cual no hacemos contacto. Nos lleva justamente, nos invita a empoderarnos. Y recordemos que cuando les hablo de empoderamiento femenino, no les hablo de fuerza, no les hablo de imponernos, no les hablo de excluir, no les hablo de lucha, les hablo de reconocer nuestra capacidad innata, de quienes somos realmente desde nuestro género femenino y por supuesto desde nuestra polaridad femenina. Así que atentos y despiertos. Les comenté en el segmento anterior sobre nuestra polaridad, nuestras polaridades, la polaridad femenina y la polaridad masculina. Es así como las baterías, ¿verdad? O las pilas. Tenemos en las baterías y en las pilas dos polaridades, lo que llamamos la negativa y la positiva. Si no tenemos esa polaridad positiva y negativa, no hay electricidad. Nosotros también tenemos esa polaridad, la negativa y la positiva.
Cuando les hablo de polaridad negativa, no les estoy hablando de algo malo. Recordemos que no tiene nada que ver con malo o maldad cuando hablamos de negativo. Hablamos que es allí, en esa polaridad, donde hay unas manifestaciones sumamente interesantes. Es allí, en esa polaridad femenina negativa, donde se genera, donde se crea la vida. Es ahí donde se produce esa chispa que somos cada uno de nosotros. Pero se necesita entonces la polaridad positiva. Se necesita la polaridad masculina para que se genere esa chispa, para que se genere en el mundo material y se manifieste en la vida. Entonces, cuando les hablo de la polaridad femenina o la energía femenina o la polaridad negativa, estamos hablando de la intuición, lo espiritual, todo aquello que está fuera del mundo físico. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de energía, de emoción, es desear aquello que deseamos, que queremos, son los anhelos, es el ser, la esencia, la gestación. Miren qué hermoso. Atraer, aquellos que hablan de la ley de atracción. Bueno, la atracción es una polaridad netamente femenina, una polaridad negativa. La inspiración, eso que sentimos en nuestro interior, se caracteriza fundamentalmente por ser una energía de calma, una energía nutricia, seductora, receptiva y de quietud. Es allí donde germinan las semillas. Ustedes no ven una semilla que pudiese germinar en un recipiente que está constantemente en movimiento o agitado. La semilla necesita calor, calma, quietud, ese deseo, ¿verdad? Ese proceso de la gestación justamente para germinar. Ahora, cuando hablamos de la energía masculina, de la polaridad masculina, de la polaridad positiva, se caracteriza por la acción, el dar, el hacer, la siembra. Miren qué hermoso. La motivación, el impulso hacia afuera, hacia lo externo, es la conquista. El que busca, el que va por eso. Por eso vemos en las semillas sagradas de la vida, en los óvulos, en los espermatozoides, estas características hermosamente representadas. Así que con esta información, ¿qué les parece? Si buscamos un tecito para compartir y ya regresamos luego de esta pausa a tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, desde lo sagrado, femenino y masculino. Ya regresamos. Y aquí estamos, sin las barreras del tiempo ni la distancia, en tu programa, nuestro programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, disfrutando de este tecito caliente, ese té de hierbas, siempre saborosito a esta hora de la noche. Eso sí, sin nada de azúcar, porque no es necesario nada de azúcar blanca. ¿Qué tal? Les voy a dar mi receta. Un poquito de miel, unas gotas de limón, rallar un poquito de jengibre en ese tecito de malojillo delicioso. Así que lo comparto aquí con todos ustedes. Conversábamos en el segmento anterior justamente de esa polaridad femenina, de la polaridad masculina y de cuáles son esas características de esas polaridades que se encuentran en cada uno de nosotras y en cada uno de nosotros. Entonces, les decía sobre la polaridad masculina, que también tiene ese aspecto racional. Es la fuerza para tomar decisiones. Eso es netamente masculino. Y se focaliza en la supervivencia, en todo aquello que está afuera, en el mundo tangible, en el mundo material, en aquello que necesitamos para vivir. Entonces, desde la polaridad masculina, estamos en la lucha por la supervivencia, en nuestro contacto con lo externo. Cuando estamos hablando de la polaridad femenina, es justamente el encuentro con nuestro mundo interior, como les explicaba, la espiritualidad, la intuición, y todos
tanto hombres como mujeres, recordemos, muy importante, que tenemos ambas polaridades. ¿Qué es lo que sucede en nuestro mundo hoy, en nuestro mundo contemporáneo, en esta historia que nos toca protagonizar y escribir? Nos sucede que estamos viviendo todos, sin excepción, desde la polaridad masculina. Hemos entrado desde algún tiempo atrás por los hechos históricos, por la realidad que hemos construido afuera, a una lucha constante por la supervivencia. Estamos viviendo desde la polaridad masculina, desde el hacer, desde la conquista, desde el sobrevivir, desde la toma de decisiones, desde el conquistar al otro, desde el hacer, desde la siembra. ¿Okay? Estamos impulsados a vivir en el afuera, en el mundo material, y nos hemos olvidado de conectar con nuestra sabiduría interna, que es la polaridad femenina. Nos olvidamos de escuchar esa vocecita sabia que es la intuición. Hemos dejado de un lado la parte espiritual o ese aspecto espiritual de cada uno de nosotros, pensando que no somos seres espirituales o que para ser espirituales tenemos que hacer algo. Y si no hacemos aquello que es espiritual, entonces no somos seres espirituales. Recordemos que todos sin excepción, sean vegetarianos o no, hagan ejercicio, yoga o pránica o lo que hagan, todos sin excepción somos seres espirituales experimentando dentro de un cuerpo físico, independientemente de que lo creamos o no lo creamos. La espiritualidad, también debo decirles que nada tiene que ver con la religión. Son dos conceptos diferentes que luego conversaremos de ello en otro programa. Pero vamos a centrarnos justamente en esto maravilloso que quiero compartir con ustedes. Ya podemos ver la diferencia entre la polaridad femenina y la polaridad masculina. Somos conscientes de que cada uno de nosotros tenemos ambas polaridades en nuestro ser y que estamos viviendo desde la polaridad masculina, y eso por supuesto nos ha traído grandes conflictos. Desde nuestro ser nos ha generado angustia, ansiedad, miedo, guerras, sufrimiento. Nos creemos separados del otro porque efectivamente estamos separados en nuestro mundo interno, estamos separadas de nuestras polaridades. Y la idea es integrarnos. Y ese es el matrimonio sagrado del cual les estoy hablando. Entonces, ambas polaridades, tanto la polaridad femenina como la polaridad masculina, que ciertamente son la polaridad negativa y la positiva, somos lo mismo. Estamos allí unificaditos. Surge un gran conflicto cuando pretendemos negar una polaridad o imponer una polaridad sobre la otra. Entonces, en este momento tenemos esa dualidad, porque recordemos que somos seres duales en total desequilibrio. Cuando negamos una parte de nosotros mismos, porque creemos que si somos mujeres, somos netamente femeninas, que es diferente a ser feminista, o porque somos hombres, somos masculinos y no podemos entonces tener intuición. El mundo espiritual, si soy hombre, entonces no necesariamente tiene que interesarme. Esa parte de inspirar, de la calma, de esa energía nutricia y receptiva, entonces no, porque yo soy hombre y así yo no me comporto, o esa no es mi naturaleza, o esa no es mi esencia. Y fíjense lo equivocado que hemos estado en los últimos tiempos. Y justamente la mujer está ahora concentrada en la lucha, en la supervivencia, en la competencia, en lo racional, y se ha descolocado de ese aspecto, de esa polaridad innata que es femenina. Con estas reflexiones, ¿qué les parece? Si vamos a una pausa y ya regresamos aquí bien cerquita en nuestro programa de Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, para ver cómo funcionamos nuevamente esas polaridades y llegamos a sentir que somos realmente uno. Ya regresamos.
Y ya regresamos aquí en este encuentro cuántico, así bien cerquita entre dos y más, desde nuestro programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, para venir aquí en el ahora a integrar esas dos polaridades y dar ese salto cuántico para nuestra trascendencia, para hacer contacto con nuestra esencia, para desde este mundo físico, desde este cuerpo material, poder hacer contacto de manera permanente con ese ser espiritual, energético que realmente somos. Entonces les comentaba que cuando estamos viviendo en una sola polaridad o vivimos mayormente en una parte de la polaridad, se produce un desequilibrio. Entonces es allí cuando empezamos a reprimir nuestro potencial. Generamos una cantidad de dolor, de sufrimiento, de angustia, de ansiedad, y nos perdemos esta experiencia de vida, nos perdemos este aprendizaje y crecimiento. En cambio, cuando logramos equilibrar esas dos energías, podemos entonces justamente tener una percepción de mi existencia, de nuestra existencia, del mundo físico, mucho más nutricia, mucho más equilibrada, y estamos a nuestro potencial máximo. Es así cuando tenemos una pila nueva, potente, con sus dos polaridades, que produce pues energía. Y esa energía que genera esa batería, por ejemplo en el caso de los vehículos, es capaz de ayudarnos a movilizar ese vehículo a donde queremos ir. Idénticamente funciona con nuestras polaridades. Esa polaridad femenina y masculina, de la cual partimos entonces equilibrada, es capaz de llevarnos a donde deseamos llegar. Entonces, desde lo femenino, justamente deseamos, y desde lo masculino hacemos. Es muy interesante entonces cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos una idea, cuando tenemos una empresa, tener esa energía equilibrada, porque como bien les comenté, la energía femenina es receptiva, es nutricia, nos lleva a desear aquello que queremos hacer, nos da la intuición, nos muestra un camino, nos conecta con nuestra fuerza espiritual, y desde nuestra polaridad masculina entonces hacemos, vamos por ello, nos sentimos motivados, accionamos, conquistamos, movilizamos nuestros recursos y por supuesto tomamos la decisión. ¿Qué les parece? Cuando equilibramos esa polaridad femenina y esa polaridad masculina, entonces podemos hablar de proyecto de vida, podemos hablar de plenitud, podemos hablar de paz, podemos hablar de materializar en este mundo físico toda esa abundancia y prosperidad de las cuales ya somos propietarios y propietarias. Miren qué interesante, y en los próximos programas voy a seguir profundizando ahora desde una mirada más histórica esto de el sagrado femenino y el sagrado masculino. Hay un aspecto muy importante que les quiero compartir. Cuando la energía masculina, que es nuestro caso actual a nivel planetario, está muy potenciada o estamos viviendo en un mayor porcentaje en esa polaridad masculina, la tendencia es a ser muy racionales, todo es muy mental, todo lo que sucede en nuestro entorno, y nos desconectamos con las emociones o nos desconectamos de las emociones. Entonces por allí es muy lógico cuando escuchamos que nos dicen control de las emociones. ¿Se recuerdan? Entonces se trata de hacer contacto con mis emociones, porque es lo más saludable, lo más sano y lo más humano. Y desde allí hago contacto con mi polaridad femenina. Entonces soy receptiva, me conozco, me reconozco, hago también contacto con mi mundo espiritual, intuyo qué es lo que me está pasando, y desde allí entonces me puedo inspirar, me puedo calmar, puedo ser receptiva conmigo misma,
puedo ser receptivo incluso, por supuesto, conmigo mismo y accionar en consecuencia, no reaccionar. Fíjense qué importante es esta integración y este matrimonio sagrado entre la polaridad femenina y la polaridad masculina. Entonces, ¿qué es eso del empoderamiento del sagrado femenino? Bueno, es un llamado al despertar del alma, al despertar de nuestra esencia. Es justamente empoderarnos, es cuando el alma se empodera de sus dos géneros, que es diferente cuando nos referimos a los dos sexos. ¿Y cuál es la diferencia justamente entre género y sexo? Bueno, en principio, el sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y además cromosómicas de nosotros los seres humanos que nos definen como hombres o mujeres. Eso es el sexo. Son características con las cuales nacemos innatamente y son universales. Es decir, es común a todas las sociedades y a todas las culturas y eso es inmodificable. Así somos. Incluso aquellas personas que deciden cambiar con una intervención quirúrgica su sexo, siguen siendo o perteneciendo a su género masculino o femenino. Porque los cromosomas y la biología no la podemos alterar. Así que con esta información vamos un momentito a hacer una pausa necesaria para la reflexión y ya volvemos aquí cerquita entre dos y más en nuestro programa de Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM. Nos escuchamos y nos vemos cuánticamente en un momentito. Y aquí estamos de vuelta. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Me imagino que ya tienen la pijamita puesta. A ver, ¿duermen con pijama, sin pijama o con la franelita aquella que amamos, que nos gusta, que está toda viejita y desgastada, pero que nos encanta para dormir? A ver, ¿con qué ropita van a la cama o sin ropita? Eso también es válido y aquí estamos. De regreso en tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM. Un espacio para la trascendencia, un espacio para encontrarte con tu verdadera esencia. Y así estuvimos conversando en el segmento anterior justamente de a qué nos referimos cuando hablamos de género y cuando hablamos de sexo. Y recordemos que cuando hablamos de la palabra sexo nos referimos a esas diferencias y características a nivel de cromosomas, a nivel de nuestra anatomía, fisiología y esas características biológicas que son inmodificables digamos similares en todas las culturas. Es algo universal. Cuando conversamos de género nos referimos y justamente para que puedan captar mucho mejor la diferencia, nos referimos a ese conjunto de ideas, de creencias, de lo que nos vamos haciendo conscientes en nuestra vida, lo que dice la cultura, la sociedad, aquellas atribuciones que nos da la sociedad que se construyen, por supuesto, en cada país, en cada pueblo, y en aquello que llamamos momentos históricos, con base en la diferencia del sexo. ¿Qué les parece eso? Esas características van siendo modificadas a lo largo de nuestra historia, a lo largo de esas interacciones sociales. Y este enfoque de género va a considerar las diferentes oportunidades que tenemos como hombres y como mujeres. Es cuando decimos, por ejemplo, los hombres no hacen esto, las mujeres no hacen aquello, las mujeres se deben comportar de esta forma, los hombres de esta otra. Entonces, de ahí estamos hablando desde el género masculino y femenino. Entonces, son esas interrelaciones que existen entre hombres y mujeres y los distintos roles que la sociedad nos va asignando. Desde ese punto de vista, estamos hablando de género. Y desde allí se dan las grandes polémicas, porque desde eso que construimos, entonces tenemos acceso a los servicios de salud, a esta parte de la salud reproductiva, la salud sexual y otros aspectos. Entonces vean la profundidad cuando hablamos de las diferencias entre género y sexo, y desde allí por supuesto surge una corriente
feminista que busca de alguna manera reivindicar los derechos, pues, de las mujeres y la igualdad, que ciertamente somos iguales en derechos, pero diferentes por muchas razones que ustedes ya conocen. Entonces, ciertamente, sí aceptar nuestras diferencias, sin embargo, tenemos los mismos derechos. Y así fue en la edad más temprana de la humanidad. Posteriormente, eso se fue, por supuesto, modificando por algunas razones que vamos a conversar en nuestro próximo programa, porque las culturas de hace 4.000 años atrás, 4.000 años antes de Cristo, le daban un valor y una importancia, digamos, su justo valor y su justa importancia a el aspecto femenino. Se hablaba de las diosas y de los dioses. Posteriormente eso fue cambiando, pero se decía justamente y se veneraba todo el aspecto femenino, incluyendo por supuesto de la madre tierra, desde esa polaridad nutricia y femenina. Y antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes este concepto de género, que es uno de los principios del Kybalión, y luego les voy a hablar del Kybalión, se los prometo, que nos dice que el principio de género es totalmente en su sentido hermético y el sexo es la acepción terrenal aceptada del término, aunque no son lo mismo. El principio establece que no todos los seres son iguales, se distinguen en su género y los géneros se buscan para continuar existiendo, que se requiere de los diversos géneros para mantener la vida y que los géneros se reflejan unos en otros y son iguales en correspondencia. Esto es hermosísimo. Les prometo que voy a profundizar en estos términos en el próximo programa, pero ha llegado la hora entonces de despedirnos. Y me encantó darles una probadita de este, digamos, de este tema tan maravilloso de la sexualidad sagrada, del femenino sagrado, del masculino sagrado. Y de esta manera vamos a darle las gracias a quienes hicieron posible este encuentro cuántico. Gracias entonces a la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Focaterra, en la producción de este espacio Víctor Nieves, en los controles Trinidad Estrada y ante los micrófonos aquí sigo para todos ustedes, Dulaina Ávila. Muchísimas gracias por compartir estos temas sagrados, hermosos, que nos llevan a dar ese salto cuántico. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM. Y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo Encuentro Cuántico. Un abrazo, feliz noche, duerman riquísimo, como reyes y reinas se lo merecen.